nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí, los pequeños van a pasar. Gracias, hermana. Adelante. Y nosotros, hermanos, vamos por favor a Apocalipsis. Apocalipsis. Estamos estudiando allí en la carta de Cristo llamada Apocalipsis. Y quiero invitarles para que vayamos para allá. En este momento estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis ya ahí en el capítulo 2. Acompáñenme, por favor, hermanos. Apocalipsis, capítulo 2. Hemos visto la iglesia de Éfeso. Ahí hablábamos como tema, y no espero que recuerde, y después de leer algunas cosas, no espero que recordemos todo lo que dije, ¿verdad? Pero es verdad que nada más quiero hacer una referencia. A Éfeso hablábamos de lo que es el verdadera alma o el alma de la iglesia. Una iglesia que tenía la ortodoxia correcta, la práctica correcta, pero que faltaba lo esencial, el alma de la iglesia, y ese es hacer las cosas por amor a Cristo. Es muy diferente hacerlas por cualquier otro motivo correcto, pero cuando dejamos de hacerla por un verdadero amor a Cristo, eso también va a repercutir y se va a notar de manera muy clara. Y el Señor reprendió en amor, como lo hace con sus hijos, a esta iglesia de Éfeso, y le llamó a arrepentirse y a regresar a hacer las cosas como las hacía al principio, con un amor genuino a Cristo. Vimos también la iglesia de Esmirna, y ahí hablábamos de la gloria del sufrimiento. ¿Cómo es que el Señor, en medio de lo que ellos estaban pasando, de las dificultades, no les reprocha absolutamente nada, sino que les anima, les fortalece, les hace entender que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que ellos fueran fieles hasta la muerte? Y esto, hermanos, en el sufrimiento nosotros recibimos la bendición de participar con Cristo en su sufrimiento, y esa es una parte de la vida cristiana. Para eso nos salvó también, no solo para vivir por Él, sino que padezcamos por Él. Y en este sentido, cuando en la gracia del Señor vienen esas dificultades, recordar que esto está en las manos del Señor y poder estar dispuestos a ser fieles hasta la muerte si es necesario, con gozo. Ahora le invito por favor que veamos a partir del verso 12 al verso 17 y vamos a ver hablar acerca de la iglesia en Pérgamo. Si Dios nos permite, quiero que podamos ver dos temas de la iglesia en Pérgamo. El tercero lo veremos, si Dios permite, la siguiente semana. Pero vamos a leer en primer lugar este mensaje a la iglesia en Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12, Apocalipsis, hermanos, ahí por favor. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ayúdame a leer el 13. ¿Qué dice? Yo sé de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. 15. Así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Juntos el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Al estar leyendo, hermanos, en esta porción en Pérgamo, algo que es importante e interesante, como hemos dicho, es que estas iglesias estaban relacionadas, una distancia entre Pérgamo y Esmirna quizá de 80 kilómetros, Asia Menor, unas circunstancias allí de dificultades en unas ciudades griegas, idolatría y muchas situaciones. Pero en cada una de ellas el Señor puso
una iglesia en su voluntad. Lo que vamos a ir viendo a lo largo del estudio de esta carta en Pérgamo es que el Señor no se equivoca en dónde Él ponía su iglesia para crecer. Es decir, cuando el Señor siembra una iglesia y esa iglesia comienza a crecer y a madurar, las circunstancias que pueda haber alrededor están bajo su control. Y vamos a aprender que no tenemos que correr, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el lugar donde el Señor nos puso para hacerlo. Aunque Éfeso y Esmirna menciona algo para ubicarnos aquí en Pérgamo y que tú y yo sepamos un poquito acerca de este lugar, Éfeso y Esmirna eran las ciudades de Asia Menor más importantes económicamente, eran poderosas, eran ciudades donde las rutas comerciales llegaban allí y iban a toda Asia, entonces eran fuertes en ese sentido. Pero Pérgamo era considerada la capital de Asia Menor desde siglos atrás. Pérgamo era el centro, el lugar principal de Asia Menor, la capital. Y tenía una importancia política y cultural que sobrepasaba, incluyendo religiosa, cuando hablamos cultura implicaba también la parte religiosa, que sobrepasaba por mucho a Éfeso y a Esmirna, y de hecho, bueno, Éfeso siendo una ciudad más grande, luchaban entre ellas en ese sentido, ¿no? De cuál era la más preponderante. Pero Pérgamo era la capital y sobrepasaba en mucho a las demás. A mediados del siglo III, un rey de Pérgamo tenía la intención de crear una biblioteca grande, fuerte, vasta, como la biblioteca de Alejandría, que era históricamente la más grande en aquel tiempo. Y entonces intentó traer al bibliotecario de la biblioteca de Antioquía, de Alejandría, perdón. Y este hombre se llamaba Aristófanes de Bizancio. Era un erudito griego y encargado allí de esa gran biblioteca en Alejandría. Entonces el rey de Pérgamo lo contrata, lo quiere hacer venir para lograr su objetivo de formar una biblioteca grande y más importante. Y mencionan los historiadores que Ptolomeo, que era el rey de Egipto, un ex capitán allí con Alejandro Magno, que tomó el gobierno de esa región, manda a apresar a este bibliotecario cuando se enteró que se lo iban a llevar para poner la biblioteca en Pérgamo, y lo encarcela y embarga también todas las exportaciones que iban hacia Pérgamo acerca de las importaciones de papiro, exportaciones de papiro. Recuerden que antes las escrituras antiguas eran en papiros, y los papiros se fabricaban especialmente de la savia o de la parte interna de los juncos que nacían en el río Nilo. ¿Por qué eran tan especial? No lo sé, pero era de esos juncos que sacaban lo de adentro, lo planchaban literalmente, y de eso formaban lo que son los papiros y donde escribían. Entonces todo el mundo conocido utilizaba eso como su forma de escritura y de rollos para hacer libros. Entonces este rey entonces manda que Ptolomeo manda que se cancele toda exportación para que los de Pérgamo entonces no tuvieran cómo escribir esos libros y hacer esa biblioteca. Ahora, cuando sucede esto, los eruditos de Pérgamo inventan la vitela, que era las pieles principalmente de ovejas, de cabras, alisadas, adelgazadas, planchadas para escribir sobre las pieles. Se llamaban vitelas. Y recibió el nombre de pergamino. Viene de Pérgamo. Ellos fueron los que inventaron ese sistema de escritura que a la postre se convirtió en el mejor material para escritura, ya que en los papiros ese material comienza a desgastarse, literalmente a deshacerse, y tenías que transcribirlo rápidamente tenías que transcribirlo antes de que se desapareciera la escritura. Pero lo que son los pergaminos, la duración es muchísimo más de tiempo. Entonces se convirtió en el sistema más fiable para escribir, mucho más que los papiros. Fue así como Pérgamo logró tener su famosa biblioteca que contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino, y solamente, no lo lograron, pero solamente superados por la famosa biblioteca de Alejandría en África. Lo que quiero decir es que Pérgamo, hermanos, en el momento en que
surge la iglesia, era una ciudad preponderante, era una ciudad importante. Y en toda ciudad importante, también la influencia de la cultura y de la misma sociedad es importante. Si en Éfeso y Esmirna, la oposición, ¿recuerdas la muerte de Policarpo? Allí en Esmirna, o lo que eran atacados en Éfeso y que habían resistido firmemente esos ataques de los que les rodeaban. Bueno, si ahí era difícil servir a Cristo, si la oposición era intensa, en Pérgamo era aún mayor. Y también para la iglesia era mayor la tentación de afiliarse mejor a la cultura del lugar para evitar tales persecuciones. Era un reto, literalmente, de vida o muerte, intentar vivir una vida piadosa, en Cristo. Era un reto. Si era difícil en Éfeso y Esmirna, vas a escuchar a Pérgamo. Pero es aquí donde quiero que entendamos. A veces las circunstancias que rodean a la iglesia no son las mejores. La semana anterior hablábamos un poco hablando de Esmirna y la pregunta era, ¿tú te afiliarías a esa iglesia? Y yo les mencionaba que en muchas ocasiones las circunstancias son importantes, pero a las que les hemos dado demasiada importancia, han llevado a mudarse a gente constantemente y moverse, porque en la ciudad donde está la iglesia allí no es la economía suficiente, el clima incluso correcto, y llegan a hacer cambios. Pero no, acá estamos hablando de verdaderas dificultades. Y si decíamos que en Esmirna no sería la que escogeríamos porque estaban siendo muertos, permanentemente atacados, ¿qué pasará en Pérgamo? ¿Sabes? La iglesia, y esto es nuestro tema en primer lugar en esta primera sesión, la iglesia de Pérgamo nos enseña una verdad que vamos a abrazar y entender en este momento. Debes brillar en la oscuridad. Debes brillar en la oscuridad. Y quiero que veas el entorno tenebroso, oscuro, parco en el que la iglesia se encontraba. En este entorno, el mismo Señor habla de dos símbolos de autoridad. Mira, nota por favor lo que dice versículo 12. Primero que nada va el mensaje, escribe al ángel, y esto implica al mensajero que era el encargado de explicar de manera audible el pasaje, la carta a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y se presenta el Señor Jesucristo glorificado, como lo vimos en el capítulo 1, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y recuerdas en donde dice Juan que él pudo ver esa imagen? Dice, yo vi a ese como hijo de hombre, pero luego lo empieza a explicar y dice que de su boca salió una espada aguda de dos filos. Ahorita hablaremos de ello. Pero Cristo dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, Jesucristo glorificado, dice esto: yo sé dónde moras. No es casualidad dónde te planté. Y yo sé lo que estás pasando. Y yo sé lo que implica estar en ese lugar. Yo sé dónde moras. Me llama la atención, recuerdas que los versos anteriores o las iglesias anteriores les decía, yo conozco tus obras, por ejemplo, ¿no? Importante. Yo sé lo que estás haciendo, y tenía que ver con lo que él iba a hablar. Y aquí dice, yo sé en dónde estás. Yo lo sé. Muchas veces el creyente comienza a luchar en su mente en primer lugar para decir, es que yo creo que el Señor se equivocó en este entorno en el que estoy. El Señor se equivocó al momento de salvarme, y salvarme quizá con un esposo o esposa que no quiere nada con Cristo. ¿Y por qué no tener mejor alguien que quiera seguir al Señor si el Señor te llamó estando casado y tú has creído y la otra persona no? Yo sé dónde moras. Si el lugar en el que estás es conflictivo, si el lugar en el que estás es difícil, si la familia o tu familia no quiere nada con Cristo, el punto es que el Señor no se equivocó.
yo sé en dónde estás. Yo lo sé. Esto, hermanos, para la iglesia en Pérgamo, que entendía perfectamente lo que iba a decir enseguida el Señor, eran palabras de consuelo. Probablemente estaban haciéndose de esas preguntas del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué suceden estas cosas? Yo sé dónde moras. Y luego mira lo que dice. Le va a explicar o le va a decir dónde mora. Donde está el trono de Satanás. En estas sencillas frases que hemos leído, el Señor habla de dos emblemas que tienen autoridad. La primera dice la espada, ¿cierto? El Señor dice que Él es el que tiene la espada de dos filos, y solo menciono aquí este elemento. Este es un emblema de quien tiene autoridad para venganza contra el infractor de la ley. Pablo explica, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, cuando él está hablando de someterse a las autoridades civiles, Pablo explica que es Dios quien establece esas autoridades, y luego dice, y llevan la espada, y la palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo es majaira, que era la espada corta que traían los oficiales de alto rango, ceñida a sus costados, esa majaira de los romanos. Pero ¿para qué traía esa espada? De hecho, esto es interesante, que no todos traían espada. Los romanos no todos andaban armados. El que traía espada era porque tenía la autoridad de dar vida o dar muerte. Es decir, era un rango en el cual si él decidía cortarle la cabeza a alguien, por eso traía la espada, estaba autorizado para hacerlo. Y utilizando esta imagen, Pablo dice, hablando de ellos, por eso no en vano traen la espada, para castigar a los que quebrantan la ley. Pero si tú haces lo correcto, entonces no temas a la autoridad. ¿Por qué? Porque es para los infractores, ¿no? Y ahí nos enseña Pablo en Romanos, y luego le está escribiendo a iglesia en Roma, ¿verdad? Que ellos debían respetar las autoridades, ¿cómo decimos? Al Señor, encomendarse al Señor y hacer el bien. Y entonces el Señor había puesto la autoridad y no tenías que temer. Pero utiliza esa imagen de la espada porque tenía autoridad. Pero vemos entonces esta misma imagen en Apocalipsis particularmente. Ve conmigo al capítulo 19, verso 15, en el contexto de la misma carta. (19, 15 al 16). Hablando de Cristo al regresar en gloria a la tierra, mira lo que dice el 16. Si en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Quién es? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo. Pero nota por favor lo que dice versículo 15. De su boca sale una espada afilada. El énfasis en el capítulo 1 y 2 de dos filos implica que es sumamente afilada. Y luego dice, para herir con ella a las naciones. La razón de la espada de la boca, que sale de la boca del Señor, es para herir a las naciones. Ahora nota el versículo 21. Sigue la idea, viene Cristo en su gloria, verso 21. Los demás, los que no murieron por medio de plagas, dice acá, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel, mayúscula, habla de Cristo, que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. La imagen en Apocalipsis de la espada de dos filos es el arma del juez para castigar o hacer juicio contra los infractores, contra los pecadores. Hebreos capítulo 10, por ejemplo, habla de la espada de dos filos. Y a veces hacemos la referencia allí. Tengo algunas razones, quizá luego las podemos platicar, para entender que cuando el Señor habla de su palabra como espada, está hablando en todos los pasajes, por lo menos, que podemos ubicar una idea similar,
está hablando del juicio de Dios que va a salir de su boca contra los infractores. En algunas ocasiones usamos la imagen para decir que Señor, usa con tu espada 2 filos, penetra hasta mi corazón, pero la idea es un poco distinta. La idea en esos textos es de castigo, de juicio. Pero no vamos a ir en eso un poco más allá. Quizá tengas otro pensamiento al respecto. No importa, está bien. Lo que sucede en Apocalipsis es que la espada implica aquel que tiene autoridad para llevar a cabo un juicio contra los infractores, y ese es Jesucristo. Pero también hay un segundo emblema de autoridad en el mismo texto. Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, pero le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. El trono, el asiento de poder del gobierno de un rey. ¿Y quién era ese rey con minúscula? No el rey de reyes y señor de señores, sino Satanás. En otras palabras, Pérgamo era, como si está diciendo el Señor, es la base de operaciones del imperio del enemigo, es la base de operaciones del adversario, es la base de operaciones de Satanás. Yo sé que moras allí. Ok, aquí esto sí es difícil. Allí mismo, lo que estaba sucediendo, el mismo Cristo lo categoriza como: estás viviendo con el enemigo literalmente bajo su gobierno y trono. Allí está creciendo la iglesia. Qué tremendo. Y es que históricamente podemos saber algunas cosas. Era el centro religioso principal de Asia Menor desde muchos siglos atrás. Por ejemplo, menciono 6 cosas rápido. Estaba el templo de Atenea, la diosa griega de la guerra. Estaba el templo de Dionisio, el dios del vino, o Baco para los romanos. El altar de Zeus, famoso por tener forma de trono. Literalmente la forma en que lo hicieron es una semejanza de un trono. Y algunos mencionan que a eso refería, pero estaba ese altar a Zeus allí en ese lugar. Estaba el templo de Serapis, un dios egipcio griego, que aún hay partes de ese templo en la actualidad. Estaba el templo y complejo médico a Esculapio. ¿Quién es este? El dios de la salud. Este dios de la salud, o bueno, en ese templo había médicos y sacerdotes. Era una práctica religiosa, pero a la vez practicaban medicina y la superstición. Era una mezcla allí, como lo ha sido desde la antigüedad, la medicina como que mezclado con aspectos supersticiosos. Dice los historiadores que de todo el mundo visitaban este templo en busca de la salud. ¿Y sabes cuál era el símbolo de Esculapio? La serpiente. En alguna ocasión, cuando yo predicaba acerca de la serpiente levantada de bronce de Moisés y que el que le mirara sanaría, yo hice referencia a que se seguía usando esa imagen en la actualidad para las cosas de salud. Tú sabes que hay una especie de asta con una serpiente. Bueno, no, estaba equivocado y les pido perdón por la eternidad. Realmente la imagen es la imagen de Esculapio, que es una serpiente. Y que a ella, por ejemplo, decía John MacArthur que uno de los tratamientos médicos era que tenías que acostar allí desnudo y las serpientes tenían que cruzar por encima de ti para erradicar las enfermedades. Bueno, tú sabes que la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero esto era religión mezclado con medicina. Y número 6, fue Pérgamo donde se construyó de toda Asia Menor el primer templo para adorar al emperador romano, al César. Y allí, en medio de esa oscuridad, es donde Cristo puso a su iglesia para brillar. De hecho, les dice, mira, ve conmigo nuevamente a Apocalipsis capítulo 2. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, verso 13. Y aunque estaban allí en medio, nota estas palabras: guardas mi nombre fielmente, o guardas fielmente mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora, vuelve a especificar, donde mora Satanás. ¿Se habrá equivocado el Señor?
¿Sabes? Hay un error común desde la antigüedad, mezclado como que con unas ideas correctas, y este es el problema. Cuando nosotros intentamos ayudar a Dios con nuestros pensamientos por encima de sus verdades, las cosas no van a salir bien. Algo común desde aquel tiempo, hermanos, fue el ser los cristianos o algunos cristianos, el vivir en el ascetismo. Comenzaron en los siglos 3, 4, comenzaron a construir monasterios. O comenzaron a irse a vivir en las montañas y en las cavernas, y la idea es que el mundo es pecador y tenemos que apartarnos del pecado y tenemos que vivir allá enclaustrados. Entonces Dios se equivocó. Él dijo, estás en el mundo. ¿Por qué no nos sacó a Marte y nos dio capacidad de respirar allá y vivir allá? Porque Él quiso que quedáramos en medio del mundo para que brilláramos en la oscuridad. Pero cuando queremos ayudar a Dios, como en ese caso, se convirtieron en sectas en un futuro o más adelante paganas. Esos cristianos que al principio decían hay que apartarnos porque el mundo está como está, al final se convirtieron en sectas herejes, porque ahora vivían por medio de sus obras pensando que eso agradaba al Señor para salvación. Y sabemos que la salvación es por fe, es un regalo del Señor, no te la ganas. De hecho, el agradar al Señor no lo puedes lograr por tus obras. Él ya te ve agradable por los méritos de Cristo en tu vida, por la sangre de Cristo. Él ya te aceptó. Y querer nosotros pensar, no, vamos a esforzarnos a castigar el cuerpo porque vamos a ser más agradables a Dios, es poner por encima del sacrificio de Cristo mis obras. Un pequeño error, siempre como cuando trazas una línea, si tiene una desviación el punto siguiente, al final la desviación va a ser enorme. No se equivocó el Señor, allí fue donde lo puso y les dice, yo sé dónde moras. Los creyentes a la fecha, allí cuando estaban escribiendo Cristo, por algunos años habían retenido el nombre de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Recuerda que los romanos implementaron la adoración al César como algo obligatorio. Los romanos dijeron, tú tienes que confesar, César es el Señor, el Curios. Pero ¿qué dijo Cristo? Yo soy el Curios. Y no llames Curios a nadie más que a mí. Y entonces un verdadero creyente, cuando era obligado, como ellos eran el imperio, y esta es la cosa, Satanás siempre va a conceder a que adores todas las cosas que tú quieras. Tú puedes tener una lista y adorar todas esas y él no tiene problema. Los romanos te permitían adorar a los dioses griegos, a los dioses romanos, a los dioses egipcios, a lo que tú quieras, pero también al César. Y un creyente genuino nunca iba a decir, el César es el Curios. Y le dice el Señor, has retenido mi nombre. No has cedido a decir, híjole, es que me van a matar, porque estaba la espada romana del encargado con la autoridad para asesinar allí con la espada de ellos. El procónsul o quien fuese tenía la espada y declara que el César es el Señor. ¿Te acuerdas de Policarpo? ¿Y qué dijo él? No nos está permitido dejar lo mejor para ir a lo peor. Pero dejar lo perverso para ir a lo bueno, eso sí es lo correcto. Y creo que lo que ellos recordaban es una cosa. Aunque estaba la espada pendiente sobre el cuello de ellos, había alguien que tenía una espada mucho mayor, que es Cristo. Y que Él un día castigará a los enemigos del Señor. Y por tanto retenían el nombre y decían, no, Jesús es el Curios. Estaban siendo asesinados. Y habían retenido el nombre de Cristo. Hermanos, tengo un temor al ver esto, al estar hablando de las iglesias. Y ese temor es que lo veamos como historias de fantasía. Y que los creyentes de la actualidad digan, ay, qué bueno que no estuve allí porque yo no hubiera hecho eso. Eso debería preocuparte.
Por lo menos preocuparte el hecho de no querer hacerlo, no que lo puedas hacer. Yo también he pensado en eso y digo, si yo veo a mi esposa que la están torturando, a mis hijos, ¿qué voy a hacer? Recuerda algo, la gracia del Señor te va a capacitar para conservar y mantener el estado de fe en el Señor. Te va a dar la gracia necesaria para no negarle. Pero yo no me imagino estando en ese lugar. Pero sí llega ese tiempo. El genuino creyente, no porque es bien fuerte, sino por la gracia del Señor, se va a mantener fiel. Entonces, si en el momento ahora dices no, y quizá lo dices porque, o lo piensas porque de alguna manera hay cualquier cosa que desestabilice tu comodidad y ya estás pensando en solucionarlo, en cambiar de iglesia, en cambiar de Cristo si es necesario, eso es un problema del corazón. Ellos habían retenido el nombre de Cristo y no habían consentido adorar al César o cualquier otro Dios. En medio de tantas creencias, de tantos dioses y templos, se habían esforzado para afirmar algo en medio de la sociedad de Pérgamo, que creían solo en Jesús. Les dice, han guardado mi nombre y no has negado mi fe. No voy a hacer eso porque yo soy cristiano. O sea, no solo Roma y la espada, todas las prácticas culturales de ese lugar. Y los creyentes decían, no lo voy a hacer porque yo creo en Cristo. No lo voy a hacer porque yo soy cristiano. No has negado mi fe. ¿Sabes? Es sumamente fácil pretender ser luz cuando es de día. Ahí es fácil. Es fácil pretender ser luz cuando hay luz. Pero la luz verdadera brilla en la noche. Ahí es donde se ve que es luz. Tienes que preguntarte, ¿en dónde te ha puesto Cristo para brillar? ¿Bajo qué circunstancias? Ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Sé que conoces o has escuchado este pasaje, pero mi intención es que podamos detenernos solamente un momento en unos textos allí. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 14. Hablando a la iglesia, Pablo, a los creyentes, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Si tú empiezas a leer el capítulo 2, él dice, no hagas las cosas por vanagloria, no hagas las cosas para resaltar de los demás, no hagas las cosas para sentirte tú superior a los demás, sino con humildad como Cristo. Y llega aquí a este punto y dice, haz todas las cosas o hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos en lugar de personas infladas, hijos de Dios, qué maravilloso título, sin tacha, en medio de una generación. Mira cómo describe el Señor la generación que no está en Cristo. No la que vivía en aquel tiempo, sino toda generación que no está en Cristo es torcida y perversa. En medio de una sociedad así, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pablo estaba preocupado pensando que esta iglesia de Filipos, la cual fue fundada, enseñada, ¿qué es de ellos? ¿Cuál es la realidad de sus vidas? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tú brillas, si tú brillas en medio de la oscuridad, condición, lo haces cuando estás agarrado de la palabra de verdad. Es decir, obedeciendo y practicando los principios bíblicos. Por fuerza. Si tú quieres acoplarte a la cultura en la que vives, por fuerza, tienes que abandonar principios bíblicos.
Por eso la base acá es asidos, agarrados de la palabra de verdad. Entonces dice, brillas y resplandeces como luminares en el mundo. Mira, venir a la iglesia y aquí no decir groserías es fácil. Venir a la iglesia y aquí tener una actitud amable, complaciente, es fácil. Porque aparte que estamos un poco de tiempo, no te están retando ni increpando, ¿verdad? Venir a la iglesia y entonces cantar y al Señor, incluso si te emocionas y lo disfrutas, es fácil. Venir a la iglesia y parecer santo es fácil. Pero tú quieres brillar, o yo quiero brillar a veces, donde hay luz. Donde se brilla es donde hay oscuridad. Es allá afuera, donde tu carácter y mi carácter se deben ver que brillan diferente a lo del mundo. Es allá. Curiosamente, y predicaré de eso en la siguiente sesión, pero curiosamente hay una filosofía a la inversa. Querer no ser tan diferente al mundo. Tratar de no ser tan diferente porque les ponemos difícil al mundo. El Señor nos llamó para brillar. Y brillar en medio de la oscuridad. No pienses que está equivocado el Señor a ponerte allí, bajo circunstancias adversas. Cuando estás siguiendo la verdad, siempre va a haber ataque de parte de la cultura que es contraria a las verdades bíblicas. Siempre lo habrá. Y es ahí donde tienes que brillar y tengo que brillar la luz de Cristo. Porque, ¿sabes? Las tinieblas no pueden apagar la luz. Es científicamente comprobado que las tinieblas, por más abundantes y grandes que sean, no son nada cuando una pequeña luz se enciende, resplandece. Las tinieblas no pueden apagar. Las tinieblas es la ausencia de la luz. En esencia no es nada que pueda atacar a la luz. Por eso la luz resplandece en medio de la oscuridad. No sabemos nada de Antipas. Solo hay un escrito antiguo que menciona, aunque es un poquito dudoso, que lo metieron dentro de un búfalo de bronce ardiendo y allí murió asado. Esa fabricación de ese animal tenía la idea de que cuando el que estaba dentro comenzaba a gritar, parecía que el búfalo estaba haciendo su ruido de manera poderosa. Pero lo que sí es cierto es que también que él murió y que existen registros de otros creyentes de Pérgamo que murieron por causa de la fe. La espada romana castigaba con la muerte a quienes no negaran a Cristo y adoraran al César. Pero lo que sí sabemos es que Cristo lo tenía en su mente a este Antipas. ¿Cómo le dice? Mira lo que dice ahí, regresa conmigo a Apocalipsis, capítulo 2. Guardas fielmente mi nombre, verso 13, y no has negado mi fe, aún en los días, y aún implica que fue un tiempo aún más fuerte de persecución, aún en los días de Antipas. Nadie lo conoce, pero Cristo resucitado y glorificado le llama mi testigo, mi fiel. Mi testigo, mi fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. ¿Qué palabras de Cristo? Cristo lo tiene en su mente y son palabras de consuelo y exaltación. ¿Sabes por qué? Le asignó a un hombre de quien no sabemos nada, como los ha habido muchísimos a lo largo de la historia y lo sigue habiendo en la actualidad en las iglesias, quienes no resaltan, quienes no son conocidos. Pero Cristo a le asigna características que le pertenecían a Cristo mismo. Lee por favor el capítulo 1, verso 5. Tú, hermano, ayúdame a leer capítulo 1, verso 5. Mira cómo se describe Cristo en este versículo. Adelante, ¿qué dice? Una pausa. ¿Cómo se llama a sí mismo? El testigo fiel.
Y son las mismas palabras que le asigna Antipas. Él es mi testigo, mi fiel Antipas. Qué maravilloso saber que Cristo conoce mi carácter y mis obras. Qué maravilloso que Cristo conoce el carácter y las obras, que es simplemente el resultado de agradecimiento de aquellos que tienen la intención única de exaltar el nombre de Cristo. Me hace recordar Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aquí lo relaciona con un servicio entregado, sacrificial por los demás creyentes. Bien, esa obra de amar a lo que Cristo ama, que es su pueblo, y dar su vida y servicio a ese pueblo, dice el escritor de Hebreos, el Señor no olvida. Él lo tiene presente. En Apocalipsis, en el mismo libro de los Salmos, cuando habla del creyente dice, cuando habla del incrédulo dice que sus obras perecen, su historia perece, su memoria perece, lo mencionan de esa forma, es decir, que no trasciende, pero cuando habla del justo dice que sus obras siguen con ellos. ¿Por qué? Porque Dios, el que ve todas las cosas, para Él está presente lo que sus siervos han hecho. Nosotros solemos olvidar rápidamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos exaltar a alguien, pero si viene un problema, un pecado, si viene algo que no cuadramos, entonces se me va a olvidar. Así somos. Pero no Cristo. Él es justo. Y Él tiene en su mente a ese pecador llamado Antipas, pero que fue un siervo fiel. Un testigo fiel. Ahora, es maravilloso pensar, dije, que Él conoce mi carácter y mis obras. Por otro lado, pensamos que si tan solo meditaran en esta verdad por un momento, aquellos que saben que están intentando engañar a Cristo, aquellos que saben que cuando escuchan la palabra acerca de que tú me amas por encima de todas las cosas, retienes mi nombre, estás brillando, o cualquiera otra de las afirmaciones que Él habla acerca del creyente. Y la persona creyente dice, me falta, Señor, y se siente con gozo saber que Cristo está allí viendo sus obras. No se siente con temor, sino con miedo, quiero decir, de rechazo. Pero yo estuve en esa posición y por eso lo hablo. Estás y escuchas y dices, ese no soy yo. Yo sé que eso no soy yo. Yo sé que en mí no hay eso que se está diciendo. Yo sé que yo no soy salvo porque las evidencias en mi corazón lo determinan. Me doy cuenta. Yo sigo a Cristo, pero sigo a otros dioses. Yo amo a Cristo igual que amo a otras cosas. Y esto es evidencia de que no has amado a Cristo. Y sabes y escuchas eso, y si tan solo una persona así pudiera meditar en esta verdad también de que Él conoce tu carácter y tus obras, ¿qué sucedería si meditaran en ello? Quizá evitarían lo que Él describió en Mateo capítulo 7, verso 22, cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, cuando ya no hay oportunidad de revertir las cosas, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Hermanos, hay pastores y predicadores no salvos. No pienses que por ser pastor y decir que es pastor, todos los pastores están ya en el trono del Señor. Este pasaje enseña que hay quienes predican y no son salvos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, incluso podían tener esos dones que tuvieron los apóstoles, y uno de ellos, ejemplo básico y claro, es Judas. Judas, junto con los otros apóstoles, fue y echó fuera demonios. Pero Cristo lo conocía, ¿cierto? Y dijo, yo sé quién es el que me va a traicionar. Si Judas hubiera meditado en esa verdad,
Muchos me dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, jamás los conocí. Esto no quiere decir que no sabía y entendía y conocía el carácter de manera intelectual, sino que este término jamás te conocí es jamás tuve una relación de amor contigo. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Es decir, esa persona antes, en vida en esta tierra, ya murieron, ya están en el juicio. Pero en esta tierra, si hubieran visto sus obras, si solo se hubieran analizado a la luz de la verdad del Evangelio, a la luz de sus anhelos del corazón y de sus prácticas diarias, hubieran llegado a la conclusión: soy uno que vive gozándose en la iniquidad. Soy uno que se complace en eso. Y hubiera habido oportunidad para el arrepentimiento, pero no fue así. Si meditas en esta verdad, en esta mañana, es una bendición, porque puedes venir arrepentido al Señor y Él te recibirá, te perdonará y te salvará, te hará nueva criatura y te transformará. Qué hermoso es saber que Él conoce mis obras, que Él conoce mi carácter, porque Él me ha cambiado y me ha salvado para su gloria. Hasta ahora habían resistido la espada romana en sus cuellos, pero recuerdan que Cristo tiene la gran espada, y esa espada de dos filos se refiere no a la espada, a la majaira que tenían los romanos, sino a un arma muchísimo más grande y poderosa. Y recuerdan que tienen a Cristo con esa espada que vengará a los creyentes de sus enemigos. Y que el trono de Satanás, ese gobierno, esa autoridad limitada, no resistirá a la espada aguda del juicio de Cristo. Hermanos, la iglesia y cada creyente es llamado a brillar en la más densa oscuridad. Piensa una cosa: ¿en dónde tienes que brillar? No corras de ahí. No huyas de ahí. Yo sé dónde moras, dice Cristo. Brilla. Brilla en la oscuridad. Y cuando brilles, serás blanco del ataque más directo, pero recuerda, Cristo es el juez y Cristo es tu Salvador. Él vengará. Y qué hermoso oír las palabras: mi siervo, mi testigo fiel. ¿Estás brillando? ¿Bajo qué circunstancias lo estás haciendo? Brillemos en la oscuridad. Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Señor, tú conoces cada intención de los que están bajo este techo. Tú conoces cada motivación de nuestras mentes. Tú conoces cada anhelo de nuestros corazones. Tú conoces quiénes, Señor, de este lugar se deleitan en ti, pecadores que están en un proceso diario y a veces parece lento de santificación, pero están creciendo y te aman. Y cometen pecados y se sienten frustrados, pero se arrepienten porque te aman. Ayúdanos a entender, mi Dios, y ayúdanos a descansar en que debemos brillar en medio de tal oscuridad, que debemos ser luz en medio de este mundo. Ayúdanos, mi Dios, a no intentar ocultar de alguna manera esa luz afuera, pero aquí querer brillar en donde no es necesario brillar. Ayúdanos a brillar en la oscuridad. Y Señor, yo te ruego por el corazón, si hay alguien acá, mi Dios, el cual al oír tu palabra puede decir y entender: si Dios conoce mis obras y mis motivaciones, creo que estoy en problemas. Que tu Espíritu, Señor, cautive su mente, que le convenza de la necesidad de venir a ti para pedir perdón,
de la necesidad de arrepentirse ante aquel que es el juez de toda la tierra y recibirá perdón y salvación, el amor inmerecido eterno. Yo te ruego que convenzas a los corazones y que vengan a tus pies, Señor, que abandonen a sus dioses y que te abracen a ti como el único Señor y Salvador. Te ruego, Padre, que obres. Señor, gracias. Danos gracia para brillar. Ayúdanos a brillar en este lugar. Ayúdanos a brillar bajo esa circunstancia donde nos has puesto. Porque queremos hacerlo para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.